Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Para mí es un gozo y un placer poder estar hoy aquí predicando la palabra y sirviendo a nuestro gran Salvador. Hoy que podemos cantar victoria, ¿no? Que Él vive y que pues gracias a Él hoy somos redimidos, somos pecadores redimidos. Les doy gracias a Dios y a mi iglesia por darme la oportunidad de estar aquí y a cada uno de ustedes por estar hoy aquí fielmente escuchando la palabra del Señor. Eh, Hoy se podría decir que podríamos cerrar con un broche de oro, lo que mis hermanos han estado predicando semanas atrás. Vamos a poner la guinda del pastel, se podría decir, a ese amor, a ese gran amor que nos contaba nuestro pastor en la parábola del hijo, del hijo que volvía, ¿no? Y que su padre salía con los brazos abiertos, porque lo estaba esperando con los brazos abiertos. Esperaba con amor las ansias de su hijo. Hoy vamos a ver el amor del padre, que no escatimó a su propio hijo y lo entregó en una cruz para abrazarnos a todos para siempre. También vamos a entender la palabra de ese primer amor que Jair nos decía el domingo pasado, de ese amor sacrificial, ¿no? De ese amor de Cristo por su iglesia. Vamos a entender el significado y el porqué el significado de ese primer amor. Y veo que algunos ven mis camisetas, está bella, ¿verdad? No sé si alguna vez se han hecho la pregunta de que por qué nuestro símbolo de fe nos identificamos con una cruz. No sé si alguna vez se han hecho la pregunta. Todos tenemos huellas dactilares digitales y ninguna es igual a la del otro. De ninguno, de ninguno. Pero nosotros, los creyentes en Cristo, nos identificamos con la cruz. No sé si alguna vez se han hecho esa pregunta. ¿Por qué no pudo ser el pesebre donde nuestro Señor Jesucristo nació y se cumplió la ley del Mesías, donde todo el mundo se postró a adorarle? ¿O por qué no la tumba la piedra que se rompió cuando dejó la tumba vacía? ¿O por qué no puede ser la imagen del trono cuando Él se subió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre? Si alguna vez te has hecho esa pregunta o no te la has hecho, o si tienes la respuesta o no la tienes, hoy vamos a entender un poco más acerca del significado de esta cruz, de por qué fue la cruz y no otro medio. La cruz en la época de la época romana, se podría decir, fue la muerte lo más por debajeado, se podría decir. La muerte perfeccionada por los romanos para hacer sufrir a aquel que estuviera colgado en esta cruz y que sufriera y experimentara todo el poder del dolor humano. Entonces, hoy vamos a abrir nuestra Biblia en capítulo de Marcos, en el Evangelio de Marcos, y vamos a estudiar las 3 últimas horas de nuestro Señor Jesucristo en la tierra antes de exhalar, de clamar gracias. Ah, bueno, la tenía allí, gracias. Ay, ay. Entonces, vamos abriendo nuestras Biblias. De Marcos, capítulo 15, del versículo 33. Y dice así: Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Entonces corrió uno y empapó una esponja en vinagre y poniéndole en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: Dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba enfrente a él, la manera en que expiró, dijo: En verdad, este hombre era hijo de Dios. Habían también unas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían y le servían. Y habían muchas otras más que habían subido con él a Jerusalén. Vamos a orar. Padre amado, en esta mañana queremos exclamar y glorificar tu nombre, Señor. Así que háblale a tu iglesia, Señor. Te lo suplico, te lo suplicamos hoy como cuerpo de Cristo. Te suplicamos que hoy seas tú quien hable a tu iglesia, que tu palabra sea la que habite y perdure en cada uno de mis hermanos. Que sencillamente tú tapes mi boca y que yo sea el medio con el cual tú puedas hablar con tu pueblo en esta mañana, Señor. Y lo más importante, que tú puedas ser exaltado, que pueda ser glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Señor, te damos las gracias, te damos la honra y te suplicamos que seas tú, Señor, quien hable, Señor. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, si miramos el capítulo anterior, capítulos anteriores, podemos ver las últimas horas terrenales de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Las podemos ver desde su arresto en el huerto de Getsemaní hasta... Perdón, creo que está muy bajo. Eso.
Vale, perfecto. Hasta su muerte en la cruz del Calvario. Y hemos visto que Jesús no solamente tuvo que soportar en las últimas horas una farsa de un juicio injusto, sino una avalancha de odio, de maltrato, de parte, no solo parte de los líderes religiosos de Israel, sino de los soldados romanos, ¿verdad? Él fue escupido, coronado de espinas, azotado, golpeado con una caña sin misericordia y juzgado por el procurador que en ese momento era Poncio Pilato, que en más de una ocasión reiteró que no había encontrado delito alguno en Jesús. Y la pregunta que muchos podríamos hacernos al leer esta parte del Evangelio es la pregunta que muchas veces nos hacemos cuando estamos en medio de una situación de aflicción, cuando estamos en una situación de que no encontramos una salida. ¿Dónde podemos encontrar esta pregunta que nos hacemos y que nos podemos hacer en la vida de hoy en día y nos podemos hacer en esta porción del Evangelio? ¿Dónde estaba Dios? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Dónde está Dios? Cuando estoy en medio de esta aflicción, yo te pregunto, ¿dónde estaba Dios cuando todo esto estaba sucediendo? ¿Por qué sencillamente Dios no bajó del cielo a defender a su Hijo, a castigar a todos estos blasfemos que se habían enseñado con tanta crueldad contra Él? Mis hermanos, ¿dónde estaba Dios? Y la respuesta es que todo el tiempo estuvo allí, junto a Jesús. Y yo no me refiero únicamente a Dios el Hijo, que estaba muriendo en la cruz, sino me refiero al Dios el Padre. Y Él no estuvo allí para fulminar a todos esos blasfemos. Él estaba allí para juzgar en Él, en Cristo, todos nuestros pecados. Y nosotros debemos contemplar la escena de la cruz a través de las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Pablo nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él no estaba lejos. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él estaba allí obrando activamente nuestra reconciliación. Y a través de la muerte de su Hijo, y eso es lo que vamos a ver en el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, que vamos a dividir, si se podría decir de alguna forma, en 6 puntos. Hay 6 encabezados, la cual la primera escena sería la oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra en pleno mediodía. En el versículo 33, cuando llegó la hora sexta, hubo gran oscuridad en la tierra hasta la hora novena. Si vemos un versículo anterior, en el versículo 15 de capítulo 25, que Jesús fue crucificado a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, en la forma en como los judíos organizaban su horario. De manera que fue alrededor a las 12 de mediodía, cuando el sol está en su punto máximo, que toda esta oscuridad cubrió la tierra de Israel. Bueno, cubrió todo el mundo, ¿verdad? Muchos historiadores se basan que exclusivamente fue en la tierra de Israel, no fue todo el mundo, sino que fue una oscuridad focalizada en el centro de Israel. Esta fue una oscuridad sobrenatural, una oscuridad causada por Dios mismo. No fue un eclipse solar, en primer lugar, porque era el día de la Pascua, era el viernes pascual, ¿no? Era el día de la Pascua, y en el día de la Pascua siempre hay luna llena. Y si buscamos en un ordenador, podemos encontrar que un eclipse solar, para poderse dar, tiene que haber luna nueva. Y pues en el día de la Pascua es luna llena. Y por otro lado, un eclipse nunca ha durado, ni se ha presentado, que ha durado 3 horas. Entonces esta era una oscuridad sobrenatural, una oscuridad causada por Dios para mostrarnos a través de un fenómeno visible lo que estaba sucediendo en esta cruz. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba dando su vida en la cruz, como recordábamos ahorita, en el nacimiento del Hijo de Dios, hubo gran claridad a medianoche. Recordemos, cuando los ángeles vienen y se postran, todo el mundo se viene a postrar a medianoche, hubo gran claridad a medianoche. En la muerte del Hijo, hubo oscuridad en pleno mediodía. ¿Y qué es lo que Dios quería mostrarnos a través de esas tinieblas? En las Escrituras muchas veces vemos la oscuridad que se asocia contra el pecado, se asocia con la ira de Dios contra el pecado. Es por eso que el Señor en Mateo capítulo 8, versículo 12, hablando de aquellos que serán arrojados en el infierno, dice Jesús, serán echados en las tinieblas de afuera, porque Dios es luz. Y hay muchos textos en la Biblia donde nosotros podemos encontrar esa asociación entre la oscuridad y el justo juicio de Dios en contra del pecado. Pero tal vez la conexión que nosotros podemos encontrar que sea más compatible a la oscuridad que arroparon la tierra en la crucifixión, es la que nosotros encontramos en el libro de Éxodo, en las 10 plagas, cuando Dios juzgó a Faraón y a Egipto en las 10 plagas, ¿verdad? Entonces dice Éxodo capítulo 10, a partir del versículo 21, que antes de la muerte de los primogénitos, si recordamos, esa fue la 10ª plaga, la última plaga,
la muerte de los primogénitos, pero antes de los primogénitos, Dios había enviado una densa oscuridad sobre toda la tierra de Egipto. Y es por eso que algunos historiadores creen que esta densa oscuridad fue exclusivamente en la tierra de Israel, porque fue una oscuridad focalizada, porque era una oscuridad sobrenatural. Una oscuridad que duró 3 días. Y es inmediatamente después de que pasan esta oscuridad de 3 días que Dios establece la celebración de la Pascua. Entonces vamos conectando. ¿Cuándo murió Jesús? El día de la Pascua. Y fue precisamente después de ese tiempo de oscuridad que Dios estableció esta fiesta de la Pascua, donde los judíos debían sacrificar un cordero. Y el texto en Éxodo capítulo 12, versículo 6 es muy explícito. Nos dice, debe de ser sacrificado el cordero entre las 2 tardes. Como lo miraban los judíos, quiere decir a las 3 de la tarde. Ese cordero pascual era el sustituto a través del cual se iba a preservar la vida de los primogénitos, que habrían de morir en esa noche. El ángel de condenación iba a salir por toda la tierra de Egipto, pero aquellos que pintaran el dintel de las puertas de su casa con la sangre del cordero sustituto, el cordero iba a pasar de largo, por eso se llama Pascua, que significa pasar de largo. El ángel de condenación iba a pasar de largo sobre estas familias, sobre estas personas que por fe habían sacrificado este cordero como sustituto. Y este tiempo de oscuridad de 3 horas en el Calvario se encuentra íntimamente relacionado con aquellas tinieblas que cubrieron la tierra de Egipto por 3 días. En este preciso momento en que el verdadero Cordero Pascual estaba siendo sacrificado en el altar de la cruz, Marcos nos dice más adelante que nuestro Señor Jesucristo expiró en la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, que era la misma hora en la que eran sacrificados todos los corderos de la Pascua. Dios cubrió la tierra con este manto de oscuridad, de densas tinieblas, para mostrarnos de una forma física lo que estaba sucediendo a nivel espiritual en esta cruz. Y mis hermanos, Cristo estaba allí como nuestro sustituto. Él estaba allí recibiendo en nuestro lugar todo el peso de la ira de Dios que merecen nuestros pecados. ¿Saben para qué? Para que nosotros pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. Es por eso que Juan el Bautista, cuando ve al Señor en Juan capítulo 1, versículo 29, ¿cómo lo presenta? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue a la cruz a ser sacrificado como un cordero. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros, como nos lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice que aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y Pedro también nos lo dice en su primera carta, que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Mis hermanos, esta es la esencia del Evangelio. Y como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Evangelio es poder de Dios para la salvación. ¿Pero en qué consiste el Evangelio? El Evangelio es un anuncio de lo que Dios hizo a través de la historia, a través de la historia de la muerte de su Hijo ese viernes de Pascua, para que nosotros pudiéramos ser absueltos en su tribunal. Eso es el Evangelio. Y noten que Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya Dios de antemano había afirmado y había dicho esto cientos de años antes del nacimiento de Cristo. ¿Saben para qué? Para que no tuviéramos ninguna identidad mesiánica frente a Jesús. Miremos lo que dice Isaías 53, escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y no solamente describe con todo el detalle la agonía del Calvario, sino que nos ofrece la mejor exégesis que nosotros podemos encontrar en las Escrituras de lo que sucedió realmente ese viernes. Él fue herido por nuestras transgresiones, dice Isaías. Él fue molido por nuestras iniquidades. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada quien nos vamos por nuestro camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él todas nuestras iniquidades. No fue por su propia iniquidad que él fue a la cruz, porque él era un cordero inocente. Pero aún así dice Isaías, en el versículo 10, que el Señor quiso quebrantarle sometiéndole a padecimiento por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¿Y saben que hay algo interesante en el texto que acabé de citar de Juan? En el que cuando él lo presenta, ahí aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo puedo tener esta botella aquí mismo y la puedo quitar de aquí del púlpito y ponerla aquí en el piano. Eso sería quitar, ¿verdad? Pero también puedo tomar esta botella, quitarla del púlpito y cargarla conmigo. Y eso es lo que precisamente quiere expresar aquí el capítulo de Juan, versículo 29. Jesús es el Cordero de Dios que quita cargando sobre sí el pecado de todos nosotros. Eso es exactamente lo que Isaías dice aquí.
para poder justificar a muchos, Él tuvo que cargar las iniquidades de ellos, o como dice al final del versículo 53, llevando el pecado de muchos. Y eso fue lo que sucedió este viernes en la tarde, cuando la tierra se cubrió de oscuridad. El Cordero de Dios estaba siendo inmolado en el altar de la cruz. El Cordero de Dios estaba sufriendo en esas 3 horas el infierno de todos aquellos que Él habría de salvar a través de toda la historia. Y estás escuchando, hermano, el infierno que te tocaba a ti. Jesús lo sufrió en esas 3 horas. Toda la eternidad de tus sufrimientos condensados estaban resumidas en esas 3 horas. Y no solo la tuya ni la mía, sino la de millones y millones de pecadores que Él vino a salvar. Y la pregunta que muchas veces se pueden hacer al llegar en esta porción del Evangelio es cómo Jesús, se podrían preguntar, cómo Jesús podría sufrir en esas 3 horas la agonía de un calvario que debería ser eterno. Pues hay un comentario acerca de esto que lo dice John MacArthur, y él dice que Él podía recibir una cantidad infinita y eterna de ira porque Él es una persona infinita y eterna. Su capacidad para todo es eterna y es ilimitada. Sí, en esas 3 horas, mi amado hermano, Cristo sufrió millones de infiernos. De manera que Dios no estaba ausente en el Calvario. Él estaba allí como el juez del universo, juzgando y castigando nuestros pecados en la cruz. Pero ¿saben qué? Dando al mismo tiempo una muestra de un amor incomprensible hacia todos aquellos que Él había elegido para la salvación desde antes del fundamento del mundo. Cristo no murió en la cruz para hacer tal vez posible que algún ser humano pueda ser salvo. No, no, no. Cristo murió en la cruz para que un grupo de personas específicas con nombre y apellido pudieran ser salvas. Y fueron los pecados de estas personas con nombre y apellidos por la que Cristo murió en la cruz. Cristo amó su iglesia de tal manera que dio su vida por ella. Cristo amó primero a su iglesia. Se podría decir que el amor divino triunfó sobre la ira divina mediante el propio sacrificio divino. La cruz fue simultáneamente un acto de castigo, de amnistía, de severidad y de gracia, de justicia y de misericordia al mismo tiempo. Nuestro Señor y Salvador tuvo que beberse esta copa de ira santa y justa sin una gota de misericordia, para que nosotros hoy en día podamos bebernos esa copa sin una gota de ira. Él se la tomó pura ira de un Dios 3 veces santo, para que nosotros hoy no pudiéramos sufrir del desamparo del Padre, para que nosotros pudiéramos disfrutar al día de hoy de la bendición de ser recibidos. Él fue desamparado para que nosotros pudiéramos ser adoptados. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, el terrible abandono en la cruz. Dice el versículo 34, y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya son las 3 de la tarde. El Señor Jesucristo lleva experimentando 6 horas en la cruz, en los cuales 3 de las últimas horas lleva experimentando todo el peso de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Y aparte de esto, después de haber estado con tanta oscuridad, y es en ese momento que en arameo Jesús clama, exaltando las palabras del Salmo 22. El Señor exclama con fuerte voz, y las palabras que usa allí Marcos para decir fuerte voz es de donde se deriva la palabra megáfono de nosotros en español. Eloi, Eloi, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío. Durante este tiempo de oscuridad, mi amado hermano, insisto otra vez, Dios el Padre estaba allí, pero no consolando a su Hijo, sino castigando en Él nuestros pecados. Dios estaba allí, y no es que en ese momento hubiera habido una ruptura entre la unidad esencial que hay entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Eso es imposible. Hay una unidad eterna, hay una unidad inmutable entre las 3 personas de la Trinidad que de ninguna manera puede ser quebrantada. Tampoco fuera que por un momento el Padre por un instante dejó de amar al Hijo. No, de ninguna manera. Dice el Señor en Juan capítulo 10, por esto me ama el Padre, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. En ese momento, si podemos decirlo de alguna manera, el corazón del Padre estaba roto por el amor que tiene por su Hijo, porque Dios el Padre nunca dejó de amar a su Hijo en ningún momento. Pero hermanos, en un sentido muy real, Jesús fue completamente desamparado en su naturaleza humana por Dios el Padre. Dios el Padre no podía tener comunión con Él mientras Él estuviera siendo hecho pecado. Mis hermanos, la santidad de Dios no le permite tener comunión con el pecado, y en ese momento que Jesús estaba colgado en esa cruz, Jesús estaba siendo hecho pecado por causa nuestra. El que no conoció pecado, Dios a Él lo hizo pecado. Ese fue el alto costo que Dios el Padre estuvo dispuesto a pagar por nuestra salvación.
Mis hermanos, solo Dios podía absorber el propio peso de su ira. Solo Dios podía hacer esto. Y Él estuvo dispuesto a pagar este precio en la persona de su Hijo amado. ¿Sabes para qué? Para salvarte a ti. Ese abandono que Jesús tuvo que sufrir en la cruz del Calvario escapa por mucho nuestra capacidad de entendimiento. ¿Cómo podemos decir Dios abandonado por Dios? Es la única vez en los evangelios que nosotros vamos a ver a Jesús dirigiéndose a Dios sin llamarlo Padre. Él sabe el precio que tiene que pagar para salvarnos, cargar el peso de la ira divina que merecen nuestros pecados, incluyendo el desamparo de su Padre Celestial. Pero ¿saben qué, mis hermanos? A pesar de todo esto, Jesús sabía que podía seguir confiando en Dios. Él sabía que podía seguir confiando en Dios como su Dios. Noten las palabras, Dios mío, Dios mío. Y aunque suene un poco paradójico, eso es un grito de angustia y de confianza al mismo tiempo. El dolor y la agonía que Jesús estaba experimentando en su naturaleza humana le resultaba abrumador. Lleva horas sufriendo millones de infiernos, por decirlo de alguna manera, en su cuerpo de carne. Pero Él, en vez de quejarse con amargura, dirige ese grito de angustia, apropiándose de las palabras del Salmo 22. Jesús conoce el contenido de este salmo, que comienza precisamente con las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sabe que en este salmo, después de describir los horrores de la crucifixión, este salmo termina con una nota de victoria, no de derrota. Pero al mismo tiempo, Él está exclamando, porque en su naturaleza humana quiere saber cuándo concluirá esta agonía, que es precisamente lo que se expresa al inicio del Salmo 22. Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y para mí no hay reposo. No era que el Señor desconociera la razón de su abandono, pero Él está citando de memoria literalmente las palabras de este Salmo para dar expresión a su angustia y a su petición de que Dios venga a socorrerlo. Esta escena tan sensible, en medio de esta escena tan sensible, vemos una vez más la dureza del corazón humano, que es lo que nos lleva a nuestro tercero encabezado. Aprovechando la similitud que existe entre el nombre del profeta Elías y las palabras arameas que Jesús acaba de pronunciar en la cruz, Marcos nos dice en el versículo 35 que algunos de los que estaban allí al oírlo decían, mirad, está llamando a Elías. Si ustedes recuerdan, Elías no murió, Elías no vio muerte, él fue subido en un torbellino, dicen las escrituras. Pero había una tradición entre los judíos de que Elías se aparecía desde el cielo para socorrer a los justos en tiempos de dificultad. Y esta es la tradición que está en la mente de esta gente cuando empieza a burlarse de Jesús y están conectando burlonamente una cosa con la otra para seguir teniendo más placer, para seguirse burlando más a costa de Jesús. En el versículo 36, entonces uno corrió y empapó una esponja de vinagre, un vino barato que bebían los soldados, era un vino avinagrado, y poniéndole una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Está llamando al profeta Elías, démosle un poco de vino, que lo reanime, a ver si da tiempo a que baje del cielo Elías a rescatarlo. Pero vemos que el rescate vino de otro lado. Ya vimos el tiempo de oscuridad, ya vimos el terrible abandono en la cruz, y ahora vamos a ver en tercer lugar la ofrenda voluntaria de expiación. Jesús había cumplido con la obra que el Padre le había encomendado al dar su vida en rescate por muchos, al recibir sobre sí todo el peso de la ira de Dios. Así que dando un fuerte grito, dice Marcos en el versículo 37, Jesús expiró. Marcos no nos dice qué fue lo que el Señor expresó en ese momento, pero los evangelios de Juan y de Lucas nos redondean un poco el cuadro y nos ayudan a terminarlo. En Juan capítulo 19, versículo 20, que luego de aprobar el vinagre que le dieron los soldados, Jesús dijo, consumado es. Él gritó e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Consumado es. Ya todo acabó. La obra de redención había sido consumada. Y Lucas añade que en ese momento, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho, expiró con la conciencia de que la obra de redención había sido terminada. El Señor entregó su vida, entregó su espíritu, confiándosela a su Padre Celestial. Mis hermanos, Cristo no fue solo voluntariamente a la cruz. Cristo dio su vida voluntariamente. Cuando ya todo se había cumplido, a Cristo no le quitaron su vida. Él dio su vida. Capítulo 10 del Evangelio de Juan, que dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Da su vida por las ovejas. Él dio su vida, Él entregó su espíritu. Versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino yo la doy de mi propia voluntad. Yo tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento yo recibí de mi Padre. Cristo entregó el espíritu y es por eso que en los evangelios
insisten en que el hecho de que Jesús dijo las palabras que dijo en ese momento, porque como a gran voz, que acabamos de ver, que Cristo gritó, Eloi, Eloi, lama sabactani. Y fue como un grito, como vemos en el Evangelio de Marcos, que Cristo dijo, consumado es. Y fue clamando a gran voz que al final dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero nos preguntábamos, ¿por qué este dato es tan importante? Porque si había algo que sabía toda esa gente, era que un crucificado apenas podía suspirar, apenas podía susurrar debido a la dificultad por la muerte, por crucifixión. Pero Jesús clamó con una voz potente para que todos pudieran ver que al momento de él expirar, que todavía tenía vida suficiente para durar muchas horas más colgados en esta cruz. Yo tengo autoridad para dar mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. Cristo entregó su vida voluntariamente en la cruz del Calvario como nuestro sustituto, pero de este modo abrió para nosotros una vía de acceso a la presencia misma de Dios, y eso nos lleva a nuestro siguiente encabezado, un camino nuevo hacia el santuario. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. En el templo de Jerusalén en esa época había un velo, y no se imaginen por favor las cortinas que tenemos aquí o el velo que usamos en casa. No, este era un velo muy pesado, era un velo muy grueso que dividía el lugar santo. El lugar santísimo era donde Dios manifestaba su presencia, era un templo especial, y allí estaba el arca del pacto, allí estaba el propiciatorio, donde el día de la expiación el sumo sacerdote rociaba el propiciatorio con la sangre del cordero sacrificado. Una sola vez solamente podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo en el día de la expiación. Esta cortina tenía aproximadamente 18 metros de alto y 10 centímetros de grosor. No estamos hablando de cualquier velo, simboliza la separación que existe entre nosotros y Dios por causa de nuestros pecados. Mis hermanos, no podemos entrar a la presencia de Dios a menos de que su justicia quede perfectamente satisfecha, porque Él es un Dios perfectamente justo, Él es un Dios perfectamente santo. Pero gloria al Señor, que en ese preciso momento en que Jesús estaba exhalando su último suspiro, esa gruesa cortina se abrió en dos, de arriba a abajo, para mostrarnos que había sido abierta una puerta de acceso, se había abierto una vía de acceso a la presencia misma de Dios, no a través de los sacrificios del templo, sino a través de los sacrificios de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz dejó inoperante el templo. Con un solo sacrificio, el Cordero de Dios hizo cesar de una vez por todos todo el sistema sacrificial y sacerdotal del antiguo pacto. Como dice el autor en la carta a los Hebreos, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Porque por una sola ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, ese lugar sagrado que solo podía entrar una sola vez al año el sumo sacerdote, ahora nosotros podemos accederlo cuantas veces queramos. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo vivo que Él inauguró para nosotros, por medio de su velo, es decir, su carne. Y como decía la canción, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, que el velo de la carne de Jesús fue rasgado para eso, para que nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo, mientras los sacerdotes en el templo, en ese mismo momento estaban sacrificando miles de corderos para la celebración de la Pascua. Ese viernes a las 3 de la tarde, precisamente a las 3 de la tarde, el Cordero Pascual estaba siendo sacrificado y muriendo en el altar de la cruz, abriendo de par en par una venida de salvación, una venida de reconciliación por medio de su sangre. Pero aquí Marcos no se limita a darnos un recuento histórico de este hecho, sino que al mismo tiempo nos muestra en la misma historia cómo se supone que nosotros debemos de reaccionar a este hecho. Y esto nos lleva a nuestro quinto encabezado, una sorprendente confesión. Versículo 39. Viendo el centurión que estaba enfrente de él, la manera en que expiró, dijo, en verdad que este hombre era hijo de Dios. Mateo nos añade que también estaba impresionado por los eventos naturales que habían resaltado y que se habían producido por la muerte de Jesús, porque en ese momento no solo la tierra se había cubierto de oscuridad, sino que la tierra tembló, nos dice Mateo, y que las rocas se partieron y que algunos justos que habían muerto resucitaron en el momento en que Jesús expiró. Pero Marcos
se enfoca únicamente en el impacto que se produjo en el corazón de este hombre romano, soldado, gentil, no judío. El hecho de haber sido testigo presencial de cómo murió Jesús. Hermanos, este hombre era su trabajo y él tuvo que ser testigo de miles y miles de muertes. Este hombre, sin embargo, él sabía que nunca nadie había muerto como murió Jesús. Tal vez estuvo en el pretorio cuando Jesús estuvo burlado. Tal vez fue uno de los que escupió en la cara de Jesús y él estuvo ahí abajo. Cuando viendo a través de todas las horas la mansedumbre de Jesús ante esa avalancha de odio, como exclamó en la cruz. Él estaba al pie de la cruz, como le dijo al ladrón, cuando ese hombre reconoció su pecado y le dijo: por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno de los actos de fe más increíbles que podemos encontrar en la historia. Él colgado en una cruz, viendo a Cristo colgado en una cruz, le está diciendo: yo sé que tú eres un rey. Yo sé que tú tienes un reino. Así que por favor, cuando vengas en tu gloria, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y este soldado endurecido de corazón escuchó cuando Jesús lo perdonó y le dijo: hoy te prometo que estarás conmigo en el paraíso. Este centurión había visto todo esto y fue lo que lo movió a decir. Dice: al ver cómo expiró, al oír ese grito de victoria, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice: al ver cómo expiró, este centurión romano dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y ahora, hermanos, este texto tiene una importancia vital en el Evangelio de Marcos, porque ¿cómo comienza el Evangelio de Marcos? Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y una y otra vez vemos en el Evangelio de Marcos cómo los demonios decían que Él era el Hijo de Dios, como Dios el Padre mismo decía: este es mi Hijo amado. Como nuestro Señor Jesucristo se presentaba: yo soy el Hijo de Dios. Pero hasta este momento, ningún hombre en el Evangelio de Marcos había llamado a nuestro Señor como Hijo de Dios, y tenía que ser precisamente este soldado romano. En este momento, este soldado romano estaba ilustrando a que vino Cristo al mundo. ¿Por qué estaba muriendo en la cruz? Para salvar a pecadores como tú y como yo, para llevarnos y abrirnos el entendimiento del entendimiento de hacernos ver que Él realmente es el Hijo de Dios. Y es como si Marcos nos estuviera diciendo a nosotros, los lectores de hoy en día de su Evangelio, cuando este centurión dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, es como si Marcos nos estuviera diciendo: ¿y ahora qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Vamos a reaccionar con indiferencia ante la muerte de Jesús? ¿O vamos a reconocer, como este centurión que verdaderamente dijo que este hombre era el Hijo de Dios, que había dado su vida de manera voluntaria para salvar a pecadores como tú y como yo? ¿Qué hay de ti? ¿Cómo vas a reaccionar? Pero hay una escena más: los testigos presenciales en la crucifixión. Y Marcos concluye esta historia de una manera bien extraña. También habían unas mujeres, versículo 40, mirando de lejos, las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y de Salomé. María, su madre, ya se había ido con el apóstol Juan cuando le dice: mujer, y ahí tu madre, y ahí tu hijo, y ahí tu madre. Las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían. Y habían muchas otras más que habían subido con él a Jerusalén. Y hermanos, ¿por qué Marcos incluye este detalle a ti que pareciera no tener mucha relevancia, sobre todo después en comparación al resto de la historia? Muy probablemente porque estas mismas mujeres iban a ser las primeras testigos presenciales de su resurrección, que eso es lo que vemos más adelante en el capítulo 16. Esas mujeres habían estado con Jesús durante todo su ministerio en Galilea, siguiéndole, sirviéndole, y ahora Marcos nos dice que fue este grupo de mujeres la que se mantuvo fieles hasta el fin de la muerte de Jesús. Mientras aquellos discípulos que habían dicho a Jesús camino a Getsemaní: mientras todos te negaren, yo nunca te negaré. El apóstol Pedro que dijo: si he de morir contigo, nunca te negaré. Ninguno de estos hombres estuvo allí. Allí estaba un grupo de mujeres y hermanas. Esto debe hacerlas sentirles felices y orgullosas, porque este grupo de mujeres ocupan un lugar de honor en el Evangelio, por esa fidelidad a toda prueba. En medio del dolor y la confusión que muy probablemente estaban experimentando en el momento de ver a Jesucristo crucificado, ellas fueron testigos presenciales de su muerte, fueron testigos presenciales de su sepultura. Y aunque no lo sabían en ese preciso momento, 3 días iban a ser las testigos presenciales de su resurrección.
Hermanos, hay muchas enseñanzas que podemos derivar de este relato. Este relato nos enseña de una forma muy impactante el alcance de la justicia y la santidad de Dios. ¿Tú quieres saber qué tan santo es Dios? Mira la cruz. Mira la cruz, mira al Hijo de Dios muriendo en esta cruz por nuestros pecados y vas a darte cuenta que Dios no toma el pecado a la ligera. Mis hermanos, para nuestro Dios, el pecado que nosotros cometemos con tanta facilidad, el pecado con el que nosotros coqueteamos diariamente, para nuestro Dios el pecado es algo tan serio que para poder salvarnos, para poder tener comunión con nosotros, su Hijo tuvo que morir en una cruz. ¿Qué tan seria es la santidad de Dios? ¿Qué tanto aborrece Dios el pecado? Mira la cruz, mira a Cristo sufriendo la agonía de miles de infiernos. Por este relato también nos enseña de una forma muy impactante y se podría decir de una forma increíble, pero no voy a decir increíble porque es creíble, de una forma muy impactante la verdadera naturaleza del amor de Dios. Hasta que no entendemos la ira, no podemos entender el amor de Dios hasta que entendemos la ira de Dios. Mis hermanos, escúchame bien, si nosotros no entendemos que la ira de Dios está sobre los impíos, como lo dice el Salmo, o como nos dice en Juan capítulo 3, versículo 36, al finalizar después de haber dicho, de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en él cree, en el Hijo, tiene la vida eterna, y al que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. Dios no está irado contra el pecado en abstracto. Dios está irado contra aquellos que cometen el pecado. Pero eso es lo grandioso, eso es lo increíble, eso es lo extraordinario del amor de Dios. Dios interpuso su amor. El aparato emocional de Dios es complejo y nosotros no podemos reducir el aparato emocional de Dios a un mero sentimentalismo. Y no podemos decir, Dios es un abuelito que está en el cielo diciendo, ay, no importa lo que ustedes hagan, yo los voy a recibir como ustedes son, porque yo los amo. No. Aquí tenemos a un Dios perfectamente santo, a un Dios perfectamente justo, a un Dios que no juega con el pecado y a un Dios que no puede tener comunión con el pecador, a un Dios que tiene que castigar al culpable, pero al mismo tiempo interponiendo su amor para que el inocente sufriera por nuestra causa. Esa es la verdadera naturaleza del amor de Dios. Así es que podemos entender, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no amó un grupo de gente buena, no amó un grupo de gente perfecta, a un grupo de gente amable. Él amó a un grupo de gente aborrecible y pecadora. Y eso es lo grande del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que por ese grupo de gente pecadora y aborrecible, Dios ha entregado a su Hijo. Mas Dios muestra su amor para que nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Jesús en Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál es el amor de este? Que uno entregue el amor, que uno entregue esta vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este. Y mis hermanos, no estamos contemplando las circunstancias que nosotros podemos alcanzar un mejor entendimiento del amor de Dios. Es a través de la cruz. No mires tus circunstancias, mira la cruz. Pero también podemos derivar de este relato que no nos pertenecemos a nosotros mismos, mis hermanos, porque Cristo nos compró con el precio de su sangre en esa cruz. En ese texto en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este texto no termina ahí, este texto dice, y vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo digo. ¿Por quiénes puso Cristo su vida? Por sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo digo. Nosotros fuimos comprados. Y hermano, tú no te perteneces, tú fuiste comprado por precio. Y como nos dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque fuisteis comprados por precio? Glorificad pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Mi hermano, Cristo te compró. Y este sufrimiento fue para comprarte. El amor de Cristo nos apremia. Como nos dice Pablo, para llegar a la conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murieron. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tú no te perteneces para hacer lo que tú quieras hacer con tu vida, para utilizar tu dinero como tú quieras, para utilizar el tiempo, el dinero, tus cosas como tú quieras. Tú no te perteneces para hacer de aquí el resto de tu vida y hacer lo que tú quieras, no. Cristo te compró y ese precio de su sangre, esa agonía es para que tú no sigas viviendo para ti, sino para que vivas, al contrario, sino que para que vivas para la gloria de Cristo. Y finalmente este relato nos enseña de una forma muy impactante, muy real y muy simbólica, se podría decir, que no puede haber salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Jesucristo. Solo Dios podía absorber el propio peso de su ira. Solo Dios podía salvarnos. Y por eso fue que Dios bajó del cielo y se hizo hombre.
para cargar en Él, en su naturaleza humana, todos los pecados de nosotros. Y es a la luz de lo que hemos visto hoy que podemos entender por qué Jesús decía, yo soy el camino y la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la única vía de acceso al Padre. No es tu religión, no es tu decencia, no son tus buenas obras, solo Cristo es el único camino a la salvación. Ven a Cristo. Y mi amigo, ven a Cristo. Te repito una vez más la pregunta, ¿te vas a ir de aquí siendo indiferente a la cruz o vas a reconocer como el centurión verdaderamente este hombre era hijo de Dios? Hermanos, ya para finalizar, después de contemplar lo ocurrido en la cruz, queremos que pensemos en algo. Todos sabemos que hay enfermedades que marcan profundamente a las personas y a las familias. Una de ellas es esta enfermedad llamada cáncer. Cuando escuchamos este diagnóstico, sabemos que estamos delante de algo serio, algo que trae dolor y algo que trae muchas preguntas. Pero imagínense por un momento algo extraordinario, que alguien creara la cura y que yo hoy mismo te pudiera decir a cada uno, toma tu cura, toma la cura contra el cáncer. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú con esta cura? Yo te voy a ayudar con 3 puntos. Lo primero sería tomarla para nosotros mismos. Nadie que tuviera esta enfermedad tan grave rechazaría la oportunidad de sanar. La recibiríamos con gratitud porque sería nuestra salvación, nuestra cura, sería vida. Lo segundo que haríamos sería pensar en alguien más. Un amigo, un familiar, un ser amado y decirle, hay una esperanza, sálvate, cúrate. Y lo tercero, pensaríamos en algo mucho mayor. Diríamos, esto no puede quedarse solo conmigo, esto tiene que llegar a muchos más. Buscaríamos la manera o la forma de que esta cura se produjera y se distribuyera a muchas más personas y que pudieran salvar su vida. Hermanos, en la Biblia nos enseña que hay una enfermedad aún más profunda que cualquier enfermedad física. El pecado, desde los tiempos de Adán y Eva, toda la humanidad ha sido afectada por esta realidad. Pero la buena noticia del Evangelio de Dios es que no nos dejó sin esperanza. Y en esta cruz Jesucristo cargó con nuestro pecado. Lo que vimos en el relato del Evangelio de Marcos no fue simplemente una muerte más en la historia. Fue el momento en que Dios abrió un camino de salvación para el ser humano. Cristo hizo posible lo que nosotros no podíamos hacer. Y hoy esa salvación está delante de nosotros. Como lo puedes ver, la salvación está delante tuya. Te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer con esa salvación? La tienes. Si quieres una receta, si no sabes cómo utilizarla, te la presento. Aquí está la Biblia, aquí está la palabra del Señor, aquí está la receta, aquí está el paso a paso a seguir. En la Biblia podemos encontrar las instrucciones, aquí está la vida, aquí está el mensaje de salvación. Lee tu Biblia. Por eso la pregunta que te va a hacer es muy sencilla. La salvación está en tus manos. ¿Qué vas a hacer tú con ella hoy? ¿Qué vas a hacer tú con esta salvación? Y te pongo los 3 mismos ejemplos que acabé de dar. Lo primero que te puedo decir es que si no has puesto tu confianza en Cristo, hoy lo hagas. Toma esa salvación para ti. Cúrate, sálvate. Porque no es una casualidad que tú estés hoy aquí escuchando este mensaje de salvación. Cristo te ama y quiere que seas salvo. Utiliza esta cura para ti, para tu salvación. La palabra, como lo acabamos de decir, el que no está en Cristo le espera una eternidad en el infierno. ¿Dónde quieres estar tú? Lo segundo que deberíamos de hacer es pensar en un familiar, un amigo, una persona que amamos y decirle, sálvate. Debemos de compartir con ellos esta esperanza, este mensaje de salvación. Y lo tercero, hermanos, como iglesia, les quiero recordar que hemos sido llamados a llevar este mensaje al mundo. Jesús mismo nos dejó esta misión cuando nos dijo en el Evangelio de Mateo, id y haced discípulos en todas las naciones, que es lo que conocemos como la gran comisión. Cristo nos envía a predicar el Evangelio, a anunciar la salvación y a ayudar a otros a convertirse en discípulos suyos. Hermanos, Cristo ya hizo lo imposible en la cruz. Ahora nosotros tenemos ese privilegio de recibir esa salvación, vivirla cada día y compartirla con otros. O como nos dice Pablo, llevando el mensaje del Evangelio hasta donde Dios nos permita llegar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta gran porción de este mensaje. Y te damos gracias por esa salvación no merecida, Señor. Gracias. Gracias porque tu Hijo tuvo que morir por nosotros en una cruz. Y te glorificamos y te damos gracias, Señor. Y pido por cada uno de mis hermanos que está hoy aquí y por aquel que no ha puesto su confianza en Cristo, que sigas tocando su mente, que sigas tocando su corazón, Señor. Que caigan de rodillas postrados ante ti, Señor. Es lo único que queremos, que te conozcan, que vivan por ti, que sepan quién es ese gran Dios
Señor, perdónanos, porque muchas veces somos como esos apóstoles, que te negamos, que nos portamos mal, que nos vamos por el camino del pecado, Señor. Perdónanos. Pero tú eres bueno. Y tú vuelves y nos atraes con esa cuerda de amor hacia tus pies. Y te damos gracias, Señor. Te glorificamos. Y pido que este mensaje haya quedado en cada uno de mis hermanos y que puedan meditar en esto, Señor. Y Padre, que tu nombre sea exaltado, que tú seas glorificado. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.